Nueva joya gastronómica justo aquí en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Comida tradicional, por supuesto, de las islas. Vamos a ver cómo nos sorprenden. Vengan. Bien, vamos a ver la cartita. Como les adelanté, comidita canaria. Un dato importante, el restaurante se llama Va por ti mamá, por supuesto como su nombre lo indica, porque es un homenaje a la mamá de los anfitriones. Bueno, pues de entrante tenemos papitas arrugadas, tenemos ensalada de la casa con pollo, hay una tablita de queso canarios que nos los han recomendado, que dicen que está espectacular con quesitos de granjas pequeñitas de aquí de la isla, por tanto y demás, ya saben, los mejores perfumes vienen en frasquitos pequeñitos. Bueno, pimientos de padrón que a Carlos le encanta, pero hoy vamos a pasar un poco de ellos porque se los hemos enseñado en muchos sitios. Tomates aliñados, bueno, hay queso asado con 2 mojos, tempura de verduras, huevos rotos, creo que los vamos a probar hoy. ¿Qué les parece? ¿Probamos los huevos, sí o no? Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, pescaditos, calamares fritos, pulpo frito, gambas al ajillo, churritos de pescado. Carnes, pues aquí hay varias opciones. Recuerden que las carajacas es hígado, que es riquísimo, Sí, riquísimo. pero yo no quiero carajaca, ya Tú no hemos quieres sacado en carajaca, tú varios. quieres otra cosita. Sí. Bueno, también tienen pues carne de cochino, hay bichillo. Este se lo hemos enseñado creo que en un solo sitio, por tanto y demás, aquí nos los vamos a pedir. Hay parrillada por persona, miren, aquí tienen una parrillada también, escalope de pollo empanado, también tienen solomillo de ternera nacional, lágrimas de pollo, costillas guisadas con papas y piña. Bueno, la piña aquí se le llama al maíz, al millo se le llama piña, la piñita del maíz. Bueno, para que lo tengan presente, porque la primera vez que me lo pedí, yo pensaba que me iban a traer piña, la fruta, que me la iban a poner ahí con la carne, pero no, es el maíz. Tienen también postres, tarta de queso manchego, tienen polvito uruguayo, pero volviendo un paso atrás, tarta de queso manchego. Wow. Wow, ¿no? Ese creo que la voy a Hay que pedir. pedirla. Si es de queso manchego. Porque una tarta de queso, nunca la había visto de queso manchego. Hemos probado tartas en muchos sitios, como ya saben, pero de queso manchego, que yo recuerde, no que no. Y bueno, pues nada, Sí, miren el vídeo anterior de comida que se van a sorprender sobre arroces valencianos, pero hicieron una tarta de queso que aquí estaba de las mejores que he comido, pero esta no me la voy a perder. Ahora sí, vamos al papeo. Bueno, decirles también que el lugar me ha gustado mucho. Les voy a estar dejando imágenes porque hay montones de fotos de Canarias, pero hace muchos, muchos años atrás. Como pueden ver, ya tengo aquí mi pancito con alioli. El alioli lo hacen ellos. A mí ya saben que me encanta, me han traído un pancito aquí tostadito. Bueno, ese es tu primer entrante, ¿no? Como siempre, el alioli. Ay, y el bueno. pan tiene buena pinta, ¿no? Crujientito, está exquisito. Oh, qué bien, qué bien. Sí, a mí me gusta el alioli, no tan fuerte, pero hombre, que se le siente el toquito ajito ahí cargadito, un cargadito. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, buenísimo. Ay, Giselle, le toca el turno a ratoncito y no manchado. Déjeme ver. No es una mancha. Miren para esta tabla de queso, señores. Esto está impresionante. Aquí voy a mencionar algunos de los lugares que más me encanta de esta isla. Presten atención. Primero, ¿alguna vez han comido queso semi de firga, de cabra y berro? Miren para aquí. Tengo presentimiento, tengo que revisar la fecha porque a veces se me olvida, pero pienso, será el día de mi cumpleaños. Porque han puesto una cantidad de quesos aquí muy grande. ¿De dónde ustedes creen que sea? Bueno, este precisamente también es semi, pero pimentón, como me encanta el queso pimentón. Y en este caso es de Fagagesto. Lindas fiestas en Fagagesto, que las disfruto mucho. Vamos a ver. Este está rico. Pero este Fagagesto, al ser el pimentón, que son de los que más me gusta, pues me vuelve loco la cabeza, ¿no? Este por el nombre dice San. Bueno, no sé el San de qué será. Ah, San Mateo.
Es que lo veo en la textura del queso. Este queso también es semi. En este caso es de cabra. Vamos a probarlo porque en San Mateo he probado muchos quesos. 3 días después. Más suave, más tierno. Sigue cogiendo un número 1, el pimentón. Y este último, bueno, este ya se está cayendo porque no quiere, sabe que viene para la boca, ¿no? Esto es un queso curado. Nosotros casos han sido semi, pero este es un queso curado. Y es una mezcla entre cabra y oveja. Entonces, vamos a probar, porque este es de Fagajeto también. Y Fagajeto parece que está muy presente en este hermoso restaurante, ¿no? Muy rico también. Y si esto lo probamos con un pedacito de membrillo, es a donde viene la explosión culinaria. Y también tenemos también frutos secos, hierbita. Frutos secos y hierbita se lo dejo a Giselle, ella está haciendo dieta. Ya vamos a comer el queso. ¿Estas hierbas de qué son, Giselle? Son brotes y tienen, bueno, también tienen florecitas y tienen un toque picantito. Pruébala, a lo mejor te Voy a gusta. probar un poco de hierba esta. Déjame decir un secreto que no le he dicho, porque la gente dice, come. No, estoy en 83 kilos. Estoy haciendo una buena dieta. Pero entre semanas yo no como mucho hierbita en los restaurantes porque la mujer mía piensa que soy un torito, ¿no? Bueno, sin cuernos. Pero un torito que me da una cantidad de hierba, potaje, lenteja. En caso de un momento de supervivencia. En el bosque me la como. Mientras tanto, te la voy a dar a Giselle. Vamos a seguir disfrutando de este manjar. Aquí recuerden que hay frutos secos también. Muy rico, los que son dulces. Bueno, ya con este primer plato, puedo decirle que esto está wow y súper wow. Gofio escaldado, que aquí tiene un secreto, pues debes saber que lo hacen con caldo de langostino, de pulpo y de pescado. Y bueno, nos han puesto aquí unas cucharitas para que lo comamos, pero realmente si usted viene a Canarias debe saber que se come así, con la cebollita como si fuera una cucharita. Encima nos han puesto, entiendo que esto es tomatito, lo voy a degustar primero, a ver, ¿a qué sabe? El gofio escaldado Es que mojito. tenga que ver con marisco, el más rico que me comí fue en el Escondite, en Valsequillo. Así que ya se puede imaginar, que tiene 3 tipos de caldos Bueno. diferentes, hay que probarlo. Este tiene por encima mojo rojo, pero deben saber que en la mayoría de los restaurantes se lo van a poner con ajitos fritos. Vamos a ver, y ya saben, con cucharita para que lo coman tradicional, como se come aquí en Canarias. Súper rico. Es verdad que en Gran Canaria Muy bien, ¿no? el gofio escaldado, sí. El gofio escaldado es como más suavito. Cuando vas a Tenerife, por ejemplo, el gofio escaldado te lo vas a encontrar como que es más sequito, más durito. No se le puede quitar el mérito a los guachinches de Tenerife y los restaurantes de ahí con el gofio escaldado. Podrá estar muy bueno, igual que aquel que dije el Escondite, pero ojo. Dicen que el gofio escaldado, el original, es real, se puede comer incluso con tenedor. Bueno, a ver, este también se puede comer con tenedor, pero sabemos que es un poquito más suave. Bueno, este es un plato que está increíble, que sí o sí se lo tienen que pedir porque les va a sorprender, pero gratamente. Esto ha sido una explosión total de sabores en la boca, suavito, cremosito, me ha encantado. A lo menos que sabes a gofio realmente, así que exquisito. Yo tengo que probar esto también. Yo estoy aquí bastante liado, ¿no? El tema del ratoncito, que es bastante malcriado. Me encantan mucho los quesos. Pero vamos a probar esto, porque me salta la duda de los 3 caldos que tiene, ¿no? Vamos a comerlo como lo comen. De verdad, los que saben de este mundo. Es así, dicen, ¿no? ¿Qué cuchara en cuchara? Aquí cambia el gusto. Pero cambia el gusto que me quisiera comer todo eso. Esto está a tu parte los dedos. Cuando como carne, aquí el huevo pasa suavecito. Es un chiste. Tanto rico es el huevo como es la carne. Vamos a probarlo. Este huevito
Déjeme ver dónde está el señor chorizo. Aquí. Este no lo teníamos en nuestro canal. Es toda una especialidad. Sinceramente, es un plato muy, muy rico. Y si lo combinamos con uno de los productos estrella de aquí, de esta isla, que es el chorizo, pues bienvenido sea este manjar. Ven para aquí. Muy rico. No está para mi frase, ¿no? Está bueno. Del 1 al 10 le puedo poner un 8 fácilmente. Pero está muy, pero muy rico. Esto para Giselle es un sacrificio porque ella ni en la casa come huevo. Pero bueno, se lo está comiendo. Es decir, que le gusta. La papa me dijo que estaba fresca. Y bueno, el truquillo parece que hay bastante papa, ¿no? Hay bastante papa. Chorizo no era la cantidad que yo esperaba, pero lo que sí, el contraste está muy bueno, ¿no? Por eso este plato nunca lo habíamos pedido en ningún sitio, porque a pesar de que es un plato que a las personas les encanta, a mí el huevo no es algo que me atraiga mucho. A mí sí. Déjamelo ahí que yo me lo como. Lo que pasa es que hay que seguir enseñando cosas diferentes para nuestros seguidores. Bichillo de cerdo, un plato para compartir sin dudas, pero ya este me emociona mucho más. Bien acompañado con papitas, voy a probar porque tienen una pinta de que están muy, muy crujientitas. Ya están súper crujientitas. Y la carnita, vamos a ver. Me han dado un cuchillito especializado para carnes. Vamos a ver qué tal. Miren el puntito de la carnita de cerdo. A ver si lo pueden ver. Muy buen saborcito. Se siente la carne suavecita. A mí personalmente me gusta que la carne esté más durita, pero esta está muy, muy rica. Tiene salecita, creo que debe ser del Himalaya, porque miren, es una salecita o una sal especial porque es negrita. Se siente un montón el sabor a la parrillada. Bueno, un platito que está muy rico para compartir. Tiene buena pinta, estoy loco por meterle dientes, ¿eh? Sí, está muy buena. Está rica, diferente. Y además es bichillo. Que aquí en Las Palmas yo no lo había comido en ningún otro sitio. Así que, muy bien. Bueno, déjenme probar lo que dice Giselle de su bichillo. Esto me encanta. Que Giselle pasó por alto con el pimiento. 2 horas después. Voy a probar una papita para no ser el desaire. Yo siempre la papa se la dejo a Giselle. Trauma de cuando era un niño, 17 años, dirigiendo una empresa yo, de las más paperas de Cuba. Te daban hasta el desayuno papa. Me decirle que el bichillo está a un nivelazo y está bien hecho, que es como muchas veces yo lo pido, ¿no? Miren, tiene un defecto. Y el defecto que tiene es que esto está wow y super wow. Hay que decir que la carne está tan suavita porque está súper tierna, súper tierna. No es que adaptada a la carne así de... Pero esta está súper tierna. Venga, es una carnita que se la puede comer un niño fácilmente. Muy, muy buena. No, y muy importante que sepan que aquí no hay espacio ya. El local no es tan grande. Esto hay que hacer reserva porque se llena el local. Han venido personas y no han tenido dónde, pero dónde comer. Se han tenido que ir. Hagan reserva en este maravilloso lugar que se los recomiendo, pero al 100%. Dejaremos el teléfono y la dirección debajo en la cajita de descripción del vídeo. Señores, qué clase de dilema. Llegó el turno del golosín. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me ponen a escoger entre dos de los dulces preferidos? Fíjense, este polvito uruguayo. ¿Qué clase de problema? Con polvito uruguayo, como tiene leche condensada, ellos me conocen. Yo soy muy goloso. Pero en el caso de la tarta, ustedes dirán, anda, se ha puesto una cantidad de tarta. No, señores. ¿De qué queso ustedes creen que puede ser esta tarta?
queso manchego, señores. Espérate. Déjame echar esto para el lado. No. Señores, esta tarta está para las tablas. Esto está, pero cremoso, pero bueno, el queso manchego es uno de los mejores quesos del mundo. No te quepa duda. Los quesos canarios tienen premio, tienen todo. El manchego, agüita. Esto está, señores, y esto también, pero esto más está wow y super wow. Me dicen que yo soy el goloso. Ya me quito esto para probar, ¿no? A ver. Yo también quiero probar porque es el wow, pero no sé qué tal está. Para mí lo importante es que sepa a queso. Debe saber a queso porque es una tarta de queso. No. Queso puro, pero puro. Mira este sabor. Que próximamente ya también habrá aquí tarta de quesos canarios. De quesos canarios, sí. Bueno, tiene sabor a queso indiscutiblemente, pero sigue siendo un sabor suave, no tan intenso. Hemos probado algunas más intensas. Sí, pero necesito que no hables mucho, ya no pruebes más, que con una degustación vale. Que el ratoncito y el golosín están mirándote con mala cara. ¿Te están poniendo nervioso? Sí. A eso es lo que me pasa a mí cuando te grabo a ti. Yo, en vez de estar mirándote a la cara tuya, estoy mirando la tarta de queso. Está increíble. A ver, pero sobre todo, este es uno de mis preferidos también. Y lo más importante es que aquí, tiene dulce de leche. Y, por supuesto, suspiritos de moya, tienen galletita María. Lo preparan sobre la marcha. Me ha encantado que me lo pongan así en una copita. Pero fíjate si le gusta que ella cuando va a los mercados y compra helado, compra de polvito uruguayo. A mí me encanta también. Y el helado de dulce de leche, venga, increíble. Está muy bueno porque mira, debo decir, no sé si te percataste, pero tiene suspiros de moya dentro. Yo pienso que suspiro de moya y suspiro de tanda, porque yo suspiré como 3 o 4 veces. Tiene dentro dulcecito, la masita de este dulce que es súper típico de moya. ¿Cómo es que se llama? Que se me olvidó. El que es así, que a ti te gusta mucho, que es melocito. Ni recuerdo, déjenme en los comentarios. Porque yo cada vez que voy a moya cojo los dos. Ahora, pero me gusta el que más. Bizcocho de moya. Bizcochito, claro. Hay uno que es sequito. Ya debe ser la edad, estoy perdiendo la memoria. Bueno, no sé si específicamente sea de moya, pero indiscutiblemente tiene un bizcochito mojadito en el centro y me ha gustado muchísimo. Ahora me estoy riendo aquí como un tonto, porque pruebo el dulce que tiene Giselle de polvito uruguayo y me dice, en el fondo hay una cosa muy rica. Yo cojo la cuchara y le digo, Giselle, no lo cogí, y ella de tontica me lo da de nuevo y volví a coger. Ya la tercera vez no pude engañarla, me hizo así, me diciendo, ¿cómo no lo vas a coger? Hay que tener muy inteligente, que él nunca le coge el gusto a la primera, nunca agarra nada a la primera. Está muy rico, los dos dulces, señores, están para venir aquí y degustarlo con calma, así, suave. Sí, todos los platos están muy buenos, pero los postres, venga, 5 estrellas, buenísimo. Mira, al final se salió con la suya y me quitó mi polvito. Yo no sé si eso se puede hacer, señores, pero háganlo. De los dos es el más goloso. No. Qué rico está esto. Voy a echar la tanta por un lado. Cuando ligas todo, así, fíjense esta cucharita porque tengo la boca chiquita, para que lo que están diciendo tengo la boca grande. Qué rico. Esto es la vida misma. Hemos terminado nuestro almuerzo en este restaurante que se llama Va por ti, mamá. Se encuentra en la calle General Mas de Gaminde número 5, muy céntrico en Las Palmas de Gran Canaria. Lo hemos pasado divino, el local nos ha encantado, el trato excelente, comidita rápida, 100% casera canaria.